con hermano, discípulo y tutor, parejas misioneras, ungidas con poder. Vamos de puerta en puerta, compartiendo la fe. Es el discipulado, es nuestra fe en acción. Marchamos asociados por la gran comisión. De dos en dos cumpliremos todos juntos la misión. De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón. De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. De dos en dos, cada uno por salvar a un pecador. El método de Cristo es nuestra gran lección para alcanzar las almas con la predicación. Trátalas con ternura, queriendo hacerles bien, mostrando simpatía, como lo hizo Él, y en sus necesidades servirles con amor, ganando su confianza, seguirán al Señor. De dos en dos cumpliremos todos juntos la misión. De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón. De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. De dos en dos, cada uno por salvar a un pecador. De dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión. De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón. De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. De dos en dos, cada uno por salvar a un pecador. De dos en dos. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado con todos los hermanos presentes de acá de la iglesia de Grand Island, ¿no? ¿Verdad? Tengo que acostumbrarme a ese nombre bonito. Isla Grande, ¿no? Así es. Hermanos, también un saludo a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Me han comunicado que van a escuchar la palabra
Esperamos de que sus oraciones estén con todos ustedes hacia el mensaje que vamos a predicar y que llegue a calar en lo profundo de nuestros corazones. Así que nuestros hermanos que están a lo lejos, en otros países, también un saludo cordial, un saludo fervoroso, caluroso, desde Nebraska, en Estados Unidos. Hermanos, el Espíritu del Señor está esparcido en el mundo entero y en el universo total, para impresionar, para impactar los corazones, a fin de que en todo momento estemos reflejando el carácter del Señor y convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mostrándonos también el camino, hermanos, que debemos de seguir en estos tiempos para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Hermanos, si estamos acá, es porque en algún momento el Espíritu de Dios tocó nuestros corazones, tocó nuestras mentes, porque no queremos perdernos, ¿verdad? Nadie quiere fracasar en esta vida. Hermanos, el Señor puso en el corazón de cada ser humano para que triunfe, hermanos, para que alcance la vida eterna. Nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para vivir para siempre. Solamente el pecado es un accidente y estamos en un mundo de pecado. Es el único lugar de todo el sistema intergaláctico, como hemos dicho anoche, donde ha caído la sombra del pecado. Los ángeles de Dios podrían predicar el Evangelio rápidamente, hermanos, pero Dios nos da el privilegio de usar a los seres caídos, rescatados por la sangre preciosa del Señor, para que podamos comunicar a otros. Por eso Jesús tomó nuestra naturaleza humana caída. Miren, ¿para qué? Para que nosotros sigamos el ejemplo de que sí podemos vencer, hermanos, al pecado, aferrándonos de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos mostró el camino, ¿cómo? Hermanos, tomando nuestra naturaleza, confiando en su Padre eterno. Las cosas que yo hago no los hago de mí mismo, sino, hermanos, obedeciendo a mi Padre que está en los cielos. Ese es el mismo camino que nos mostró, vino a darnos el ejemplo. Ahora nosotros tenemos que seguir a Jesús, hermanos. El que me ha visto a mí, a Felipe le dijo, ¿no? Muéstranos al Padre y será suficiente, Señor Jesucristo, le dijo, ¿verdad? Felipe, ¿cuánto tiempo estoy andando con ustedes? Y tú dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cuál es lo importante ahorita, hermanos? Jesucristo, conocer a Jesús, hermanos. Y luego le dijo, ¿no? Para que tengan más valor y sigan adelante en la vida cristiana como discípulos, ¿verdad? Y os digo una cosa, que si ustedes tienen fe en mí, las cosas que yo hago lo harán aún mayores. ¡Qué maravilloso! Hermanos, esa parte todavía no lo hemos explotado como debe ser. Hermanos, y cada uno de nosotros está llamado y vamos a ver precisamente eso, ¿no? ¿Cómo? Asociándonos en parejas, podemos nosotros predicar el Evangelio al mundo entero. Dios ha provisto un plan, ha trazado una estrategia, hermanos, como un gran general, ¿verdad? Mucho más que un general de terreno, hermanos, la estrategia para ganar almas para el reino de los cielos y completar, hermanos, los salvos. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Y eso ha trazado un plan, y ese plan recae sobre su iglesia, hermanos, que cree en el Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo, y el Señor quiere que nos movamos rápidamente, como un ejército bien disciplinado, siguiendo las instrucciones de nuestro gran general, que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Romanos capítulo 3, hermanos, ¿por qué debemos de nosotros seguir el plan divino? Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Es una carta del apóstol Pablo dirigido a los hermanos de Roma, por eso se llama la carta a los romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto
conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, debemos de despertar. Hermanos, las plagas que cayeron a Egipto fue para despertar ¿a quién, hermanos? Al pueblo de Dios que estaba dormido. Mire, imagínense. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo ahí como esclavo el pueblo de Dios? En ese tiempo, las costumbres indebidas se introdujo en la vida del pueblo de Dios. Muchos de ellos se habían casado con personas que no tenían temor de Dios. Muchos de ellos se habían vuelto idólatras. ¿Qué les parece, hermanos? Tanto hombres como mujeres del pueblo de Dios se habían mezclado con la cultura indebida. Debemos rescatar cosas buenas de las culturas de los países. Pero en aquella ocasión, hermanos, la cultura que se introdujo dentro del pueblo de Dios lo paralizó. Y Dios, hermanos, permitió que vinieran las 10 plagas. En Patriarcas y Profetas dice claramente, hermanos, que con la primera plaga era suficiente para liberar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no estaba preparado. Y continuaron las siguientes plagas para que despertasen. Y hoy también, hermanos, a los que conocen la luz, nos ha agarrado desprevenidos las plagas de un momento a otro. Hermanos, es para despertar, porque el tiempo está avanzado. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? En el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo fui a visitar en plena pandemia algunos hogares, ¿no? Y estaban viendo Netflix. ¿Sabían de memoria toda la serie de Netflix? Hay que aprovechar bien el tiempo, pastor, dice, ¿no? ¿Para qué vamos a estar pensando en el terror, en el espanto que está ocurriendo? Hemos aprovechado bien el tiempo, pero no sabían el tiempo de su visitación. Cuando le dije, ¿no? El Señor está usando las plagas para que el pueblo de Dios despierte y sea protagonista en medio de todas estas cosas que están sucediendo. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Hermanos, el Señor nos dice en su palabra que el tiempo está avanzado. Hermanos, que todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Terremotos, fuegos por aquí, incendios, las plagas, las pestes, todo eso es para despertar al pueblo de Dios. Hermano, y sea un instrumento de salvación, de bendición en medio de todo esto. Que predique la palabra de Dios, hermanos, que es la única solución. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, estaba en el desierto, recuerdan ustedes, por mucha murmuración, el Señor permitió que cosa que entrara al campamento, hermanos. Las serpientes, eso está en el capítulo 3 del libro de San Juan, ¿no? En el Nuevo Testamento, eso lo van a encontrar ustedes en el libro de Éxodo. Hermanos, dice, cuando está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Le dice, hermanos, si tú quieres entrar al reino de los cielos, no basta el conocimiento. No basta, hermanos, tener mucha cultura bíblica, si es que no ha alcanzado la conversión, la transformación. Porque era un hombre muy preparado, era un erudito. Pero si no hay cambio en su vida, hermanos, si no hay nuevo nacimiento. Por eso que Jesús le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Hermanos, y cuando ya está concluyendo ese diálogo con Nicodemo, al final le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada, la serpiente de bronce en el desierto. Y todo aquel que mira será salvo de la ponzoña del pecado. Hermanos, ¿con qué está batallando el mundo? ¿A qué se deben estas plagas? ¿A qué se deben estos desastres naturales? Porque entró el pecado. Por un hombre entró el pecado. Por un hombre entró la enfermedad. Por un hombre entró, hermanos, estos desastres que estamos viendo actualmente. ¿Cuándo hemos visto, hermanos, que caigan granizos del tamaño de una palta?
Si ustedes entran, hermanos, a YouTube, van a ver, ¿no? Como en Italia, les comenté, yo me quedé admirado, están levantando tremendas, parecen rocas, esos granizos, ¿no? Paralizando el tráfico, sus carros paralizados, destruidos, sus lunas ahí, ¿no? La gente atormentada, la gente con el pánico en el rostro. Hermanos, que le caiga a uno eso en la cabeza, lo mata, lo destruye. Hermanos, felizmente no hubo ninguna persona muerta, pero estaba paralizado el tráfico, estaba paralizado la gente de miedo. Hermanos, sabiendo todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los depositarios de la palabra de Dios? Anteriormente, hermanos, los judíos fueron los depositarios de la palabra de Dios. Era el pueblo de Dios. Pero con el apedreamiento de Esteban, al matar a tantos profetas, aún matando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, dejaron de ser pueblo de Dios. Y ahora nosotros, la iglesia, hermanos, la que tiene la fe de Jesús, el que guarda los mandamientos del Señor, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, 17, dice claramente, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, hermanos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Sabiendo que el tiempo que estamos viviendo a partir de 1844, estamos viviendo solamente en el tiempo de gracia, un tiempo prestado, en el cual nuestro carácter debe ser pulido a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el anhelo más grande de Dios para usted y para mí es que estemos reflejando, ¿qué cosa? El carácter de Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro centro de estudios, en nuestro centro de labor, donde quiera que tú te desempeñes. Esa es la manera como se va a terminar de predicar el Evangelio, hermanos míos. Y para eso Jesús vino, para mostrarnos en forma práctica cómo se alcanza ese nivel, hermanos, de santidad. Vosotros, pues, tienen que ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vosotros tenéis que ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿A ángeles? ¿A los seres no caídos? ¿A quién se estaba dirigiendo, hermano Jesús? ¿Podemos alcanzar ese nivel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde lo perdimos, hermanos? El hombre, Adán y Eva, fueron hechos perfectos. Miren, la ley de Dios estaba escrito en sus corazones, en sus mentes. Pero por causa del pecado, hermanos, perdimos esa gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es su carácter. Y nosotros, hermanos, vamos a recuperar esa gloria que hemos perdido entregándonos al Señor Jesucristo para que se refleje el carácter del Señor. Ese es el mayor sermón que podemos dar al mundo, reflejando el carácter del Señor Jesucristo, que haya el mismo sentir en cada uno de nosotros, el sentir de Jesucristo. Y eso hubo en el sentir en el corazón de los apóstoles, por eso que predicaron rápidamente la palabra de Dios. Y el Señor los organizó de 2 en 2, hermanos. Y durante este seminario que hemos estado hablando, ¿verdad? Hermanos, primero el Señor requiere consagración total para que sea eficaz, hermanos, nuestra predicación. Por eso el apóstol Pablo acá reitera, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche que Dios, ¿qué cosa dice, hermanos? Versículo 12, está avanzada y se acerca el día. Y como ya se acerca el día de la salvación, el día de la redención, la naturaleza entera, hermanos, está gimiendo para que este mundo sea redimido totalmente. Los animales, hermanos. Hermanos, ¿los animales estarán tristes o no? Hermanos, ¿cuántos reses se matan acá? A ver, reaccionemos, hermanos. Alguien me contaba, ¿no? Que en una sola noche en algún lugar se mata como 5,000 y en los otros lugares vienen vagones y vagones, ¿no?
Hermanos, ¿ustedes creen que no gimen esos animales? En Romanos 8 dice claramente, la naturaleza entera dice, gime con dolores de parto, hermanos, para que aparezca ya ese día en que se va a restaurar totalmente a la humanidad, hermanos, y el mundo entero. La naturaleza sufre, hermanos, como con dolores de parto. Pero ¿quiénes saben de dolores de parto? ¿Los hombres o las mujeres? Hermanos, las damas son las que sufren más, ¿no? Tanto valor tienen, ¿no? Y nosotros le decimos pues a las damas, ¿no? En esos momentos difíciles, ¿no? Ten valor, soporta, aguanta, a ver si tú vas a aguantar como varón. Ajá. Hermanos, esa figura usa el apóstol Pablo, ¿no? Que la naturaleza entera sufre, hermanos, como con dolores de parto. ¿Para qué? Para que se instaure de una vez el reino de los cielos, así como fue creado allá en el Edén. Todo era bueno, hermanos, en gran manera. El hombre también salió a la imagen y semejanza de Dios. Ninguna planta se marchitaba, ninguna flor, hermanos, llegaba a secarse como ahora se seca. ¿Qué les parece? La hierba del campo jamás, ¿qué pasaba con la hierba del campo, hermano? Nunca se secaba. Hermanos, pero todo eso va a ser restaurado. Cuando se seca, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué proceso está siguiendo? La muerte. Hermanos, cuando las hojas se caen, ya empieza otoño, ¿verdad? Invierno, pobres arbolitos. ¿Cómo quedan los árboles? Ustedes saben, sin hojas. ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios que haya inviernos extremos, hermanos, que estemos acurrucados ahí con nuestra calefacción? No, hermanos. Si leemos la Biblia, lo creó el Señor bueno, en gran manera. Hermanos, no solamente el hombre fue afectado por el pecado, sino toda la naturaleza. Cambiaron su estilo alimentario, aún los animales, ¿verdad? Empezaron a comerse entre ellos. El hombre empezó a alimentarse aún de los animales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cambió todo. Hermanos, ¿y los animales son creación de Dios o no? Claro. ¿Y cuál es el cementerio de los animales? ¿Dónde van a morir? Nosotros tenemos un cementerio por ahí, ¿no? Cada ciudad tiene un cementerio. Hermanos, nosotros somos los cementerios andantes. Hermanos, ¿cuántos pollos nos hemos comido, no? ¿Cuántas vacas? ¿Se dan cuenta? Y nosotros no lo vemos. ¿Y dónde está? Tratamos de buscar el cementerio. Total, nosotros somos los cementerios. Hermanos, ¿y eso era la voluntad de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue el régimen que Dios estableció allá en el Edén? Génesis capítulo 1, versículo 28 y 29. El régimen de los hombres, ahí está en el versículo 28, de los animales en el versículo 29. Por eso que toda la naturaleza gime a una, hermanos, para que el reino de Dios sea establecido de una vez. Y ya no haya más llanto, ya no haya más dolor. Hermanos, ya no haya más enfermedad. En la mañana hemos estado hablando acerca de enfermedades, ¿no? Cómo el asunto mental puede afectar a nuestro cuerpo. Un remordimiento, una conciencia intranquila puede derivar, hermanos, con una artritis o con una gastritis, ¿verdad? Muchas de las enfermedades que tenemos, hermanos, más vienen de la mente, también por el estilo de vida. Entonces quiere decir, hermanos, en este último momento que nos toca vivir en la historia de este mundo, tenemos que dirigir las mentes de las personas al dador de la vida, hermanos, al que nos ha restaurado, hermanos, del pecado, y por un hombre entró el pecado, por otro hombre entra la salvación del ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. A ellos debemos de llevarlo, así como vino Jesús, hermanos, nos mostró el camino y nos organizó de dos en dos en estos días finales, sabiendo que estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. ¿Y cómo debemos de andar? Nos dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 12 dice, no, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
Y hay que vestirnos como qué, ¿con qué? Con las armaduras de la luz. ¿Y cómo debemos de andar, hermanos? Versículo 13. ¿Qué dice? A ver, leamos en nuestras Biblias. Dice, andemos como de día. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Robando, mintiendo, calumniando? ¿Qué dice aquí? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras. Hermanos, no hay que comer demasiado. Tenemos que tener dominio propio. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Glotonería. Hermanos, qué rico es comer, ¿sí o no? Amén, dice el hermano. Hermano, eso es uno de los deleites, uno de los placeres grandiosos que el Señor ha dejado, ¿no? La comida. Pero tenemos que poner cuchillo a nuestra garganta. Cuando queremos comer, ¿nos gustó algo más? Queremos seguir comiendo, de ahí viene la enfermedad. Miren, está comprobado, ¿no? Que cuando usted se queda dormido, a veces no hemos tomado buen desayuno, ¿no? Y nos lo recobramos en la noche, pues todo lo que no hemos comido en la mañana, ni al mediodía, ¿qué pasa en la noche? 2 horas antes de dormir, te comes y te quedas con el estómago lleno. Y tu cuerpo se desespera, el páncreas especialmente, ¿no? Empieza a producir insulina, además, dice, ya se va a descansar este cuerpo, ¿no? Y todavía no está procesado el alimento. Mira, estoy repitiendo lo que los médicos han descubierto, ¿no? Entonces el páncreas empieza a producir gran cantidad de insulina para deshacerse de la comida que está acá, miren, ¿ve? De los carbohidratos, de las carnecitas que hemos comido, ¿verdad? De los pollos, de lo que sea, ¿no? Hermanos, entonces, hermanos, el cuerpo, el páncreas empieza a producir de más para liberarse, ¿no? Pero tú te quedas dormido, sigue circulando esa insulina, mira, y va destruyendo. De ahí viene la diabetes, otras enfermedades. Hermanos, por eso tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener un horario regular para que seamos una iglesia atractiva, hermanos, ¿no? Tenemos que estar en forma. El Señor nos ha dado estas luces, hermanos, en su palabra, ¿no? Hermanos, ya no debemos de estar en estos asuntos. Quiere vernos en forma. Quiere vernos el Señor sanos para proclamar con poder su palabra, hermanos. ¿Una persona enferma podrá predicar la palabra como debe ser? No, ¿verdad? Hermanos, ya la noche está avanzada. Estamos cerca del día que el Señor se va a manifestar en gran manera. Tenemos que ser reformadores, primero nosotros. A veces nosotros pedimos que cambie la esposa, ¿no? Que se reforme la esposa para que uno cambie, ¿no? Que se reforme el hijo para que uno... No, hermanos, nosotros personalmente tenemos que empezar la reforma. Y debemos estar vestidos, dice, con la armadura de Dios, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, dice, ¿no? No en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, tampoco en envidias. Hermanos, cuando se destierra todo eso en nuestras personas, nuestra iglesia se convierte en una iglesia atractiva. ¿Qué les parece, hermanos? Mire, ¿qué más dice? ¿De qué debemos estar vestidos? El versículo 14. Si no, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué cosas deseos de la carne? Pecado, pues, hermano. Porque manifiestas son los deseos de la carne. Gálatas 5:16, ¿verdad? ¿No? Y manifiestas son los deseos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. ¿No? ¿Cuál es el primer fruto que se ve cuando uno se entrega al Señor? Hermanos, cuando tuvo esa entrevista con Nicodemo, el Señor le mostró que debía de nacer de nuevo. Que no bastaba el conocimiento que él debía tener tener amor, hermanos. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Hechos capítulo 4,
Hechos capítulo 1, versículo 4 y también versículo 8. Y me seréis testigos. Hermanos, ¿cuándo? Cuando se reciba la promesa del Padre. Eso es lo mismo para nosotros ahora, hermanos. Tenemos que recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hermanos, el método de Cristo es eso, para evangelizar al mundo, para evangelizar primero en nuestro hogar. ¿Dónde debe empezar el evangelio, conforme hemos dicho esta noche? En nuestro propio hogar, en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hablar de honradez a otras personas, no? Porque primero tenemos que practicar la honradez. ¿Cómo vamos a decir a las otras personas que deben decir la verdad? Hermanos, primero tenemos que practicar la verdad. Hermanos, ¿cómo vamos a decirle que sean amorosos y compasivos? Si con una mirada podemos matar a nuestra esposa, o al esposo, o al hijo. Hermanos, Jesús actuó de la misma manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro traicionó a su maestro, verdad? Y Jesús le había dicho anticipadamente, ¿no? Antes que cante el gallo, me habrás traicionado, ¿cuántas veces? 3 veces, hermanos, ¿se dan cuenta? Y cuando fue descubierto, hermanos, Pedro se cruzó la mirada, ¿no? Cuando él negó por 3 veces a su maestro diciendo que no lo conocía, que jamás lo había visto, ¿no? Pero tú te pareces a ellos, ¿no? Por tu modo de hablar, por tu modo de ser. Ni lo conozco, empezó a hablar malas palabras, ¿no? Yo soy pescador, ustedes saben cómo son los pescadores, ¿no? Hombres rudos. Empezó, hermanos, a disimular que no había seguido a Jesús. Hermanos, nosotros ¿cuántas veces también podemos negar a nuestro Señor? Cuando llevamos una vida disimulada. Hermanos, ¿y qué hizo Jesús? Cuando lo vio, hermanos, ¿lo miró con odio, con cólera? Hermanos, se cruzaron, dice su mirada, entre Pedro y Jesús. Lo miró con compasión. Muchos de nosotros matamos aún con la palabra. A veces no decimos la palabra, das una mirada, ¿no? De muerte a una persona, lo quieren matar, ¿verdad? Por lo que hizo algo. A nuestros hijos también a veces lo tratamos así. Hermanos, y el enemigo de las almas quiere que actuemos de esa manera, pero el Señor no. El Señor quiere que seamos compasivos, amorosos. El Señor odia el pecado, pero no al pecador. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor quiere cosas grandes, extraordinarias, quiere solucionar tu problema, tu situación, y quiere llevarte hacia la vida eterna, quiere compartir contigo su trono por toda la eternidad. Anoche hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿verdad? El Señor nos ha llamado para que seamos, ¿qué cosa, hermanos? Reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Les dije, ¿no? Porque somos la única raza en todo el sistema intergaláctico, hermanos, que conocemos el mal y el bien. Y nosotros nos hemos llegado a bautizar, nos hemos llegado a entregar al Señor, a fin, hermanos, de que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Y sean borrados nuestros pecados. El Señor dice en su palabra, si fueran negros como el carbón tus pecados, yo los haré como blanca nieve. Si fueron rojos como el carmesí, ¿qué más dice? Los haré como blanca lana. ¿Y qué más dice, hermanos? Y nunca más me acordaré de vuestro. ¿Por qué viene la depresión, hermanos? Porque uno se va acordando de sus pecados. Hemos estado hablando, ¿no? De todo eso. Hermanos, y el Señor dice, lo echaré en lo más profundo de la mar y nunca más tendré memoria. Pero nosotros tenemos una memoria fabulosa para estar recordando que me hizo, que habló tal persona sobre mí. No lo voy a perdonar jamás, dicen algunos, ¿no? ¿No? Hermanos, eso es lo que nos causa las enfermedades. Eso es lo que nos causa un deterioro en nuestro sistema corporal, hermanos. Y no nos deja ver claramente. Ese es el plan del enemigo para estorbar y veamos claramente al Señor. Hermanos, miren, hermanos míos, así que ya el tiempo está avanzado. Tenemos que actuar rápidamente como iglesia, hermanos, y predicar el Evangelio con poder, con la dirección del Espíritu Santo, hermanos, para ser testigos primero en Jerusalén, Samaria, Judea
y hasta lo último de la tierra. Y el Señor puso el plan. Yo quiero tocar solamente una partecita más, ¿no? Y con esto terminar. Vamos a leer en el libro de Hechos, hermanos. Hechos, capítulo 3, justamente nuestro hermano Enrique tocó ese punto, ¿no? Hechos, capítulo 3. Miren, los apóstoles estaban organizados de dos en dos. El capítulo 3 dice, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué hora era la hora novena para nuestro tiempo? Era las 3 de la tarde. Era la hora de oración que tenían los judíos en aquel tiempo. ¿Y quiénes estaban yendo, hermanos? Pedro y Juan. ¿Era su pareja? ¿Eran parejas misioneras? Mire, qué cosas extraordinarias ocurren cuando nosotros obedecemos el plan divino, la estrategia del Señor. Él organizó a sus discípulos de dos en dos, llamó a los 12, ¿verdad? Hermanos, eso hemos visto también. Luego llamó a los 70, también los organizó de dos en dos. Hermanos, y le seguían, dice, prodigios, hechos maravillosos, hechos extraordinarios, ¿verdad? Los enfermos sanaban. Y Jesús les prometió, ya les había prometido, y los que tienen fe van a hacer cosas mayores. Y aquí vemos que ya el cumplimiento de esa promesa. Miren lo que dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Hermanos, este hombre ya tenía 40 años, había nacido así. Mire, toda una vida de sufrimiento, toda una vida, hermanos, de tristeza. Y para él todavía fue peor, dice, ¿no? Porque cuando Jesús estaba vivo, antes que muera, él había procurado ser sanado, pero nunca tuvo la oportunidad. Miren, hermanos, ¿dónde estarían sus amigos de él? Pero en esta ocasión lo habían puesto ahí a la puerta del templo. Entonces, él ya posiblemente se sentía sin ninguna esperanza, porque Jesús ya lo habían matado, pues, según él, ¿no? Lo habían matado y nunca había sido sanado. Miles habían recibido los beneficios de la presencia, de la sanidad de Jesús, pero él había sido pasado por alto, misteriosamente. Miren, entonces ahí lo pusieron, hermanos. Y la única esperanza de él era solamente sobrevivir. Por eso pedía plata, pedía plata. Y cuando los dos misioneros, ¿verdad? Esta pareja misionera se aparece, hermanos, dice acá claramente la palabra de Dios, y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogó que le diesen limosna. Estos tienen plata, dijo, ¿no? Estos tienen dinero, tienen algo de oro. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de plata, dice la Biblia, ¿no? El versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermano, eso había ocurrido solo con el Señor Jesucristo. Ahora eran los protagonistas, ¿quiénes? Pedro y Juan, los discípulos. Eso lo mismo puede estar pasando ahora con nosotros, hermanos míos. En el libro Camino a Cristo dice claramente, si el pueblo, la iglesia adventista, hermanos, se consagrara, hermanos, y recibiera la lluvia temprana, estaría haciendo las mismas cosas que los discípulos hicieron. ¿Qué les parece? Hermanos, tenemos un desafío, entregarnos totalmente al Señor. Y tiene que empezar una reforma en nosotros, reforma dentro de la iglesia, hermanos, para que el Señor nos convierta en instrumentos de bendición, hermanos, a las personas que están afligidas en el mundo entero. Pero el Evangelio empieza primero con nosotros y en
y en casa. Hermanos, estaríamos haciendo lo mismo. Estaríamos diciendo a los que están en el lecho del dolor, no, levántate y anda. Hermanos, miren, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice, y luego el versículo 8, y saltando se puso en pie. 40 años que estaba enfermo, hermanos, y anduvo. ¿Y cómo entró con ellos al templo, hermanos? Dice, entró en el templo andando. ¿Y qué más? Y saltando. ¿Y qué más, hermanos? Alabando el nombre de Dios, hermanos. Y todo el pueblo lo vio andar, porque lo conocían. Y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, cada adventista del séptimo día, desde que entra a las aguas del bautismo, ha sido llamado para testificar acerca de Cristo. Hermanos, debemos de recuperar el primer amor y ponernos a hacer la acción como hicieron los apóstoles. Hermanos, ¿crees tú en eso? Las mismas cosas que he hecho el Señor Jesucristo, ustedes lo harán aún mayor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Esa promesa para quién está? Para nosotros, hermanos, para nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Nosotros tenemos el camino. ¿Quién es el camino? Es Cristo. Hermanos, yo soy la verdad, la vida. Hermanos, ¿la vida de quién viene? De Jesús. La verdadera vida está en el Señor Jesús. No está en acumular riquezas, hermanos. La verdadera vida está en el Señor. Y aún nos va a dar muchas más cosas de lo que tenemos ahora, si nosotros nos entregamos totalmente a Él. Hermanos, Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, hermanos. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor. Y qué cosa espectacular, qué cosa maravillosa estaba ocurriendo, hermanos, con los siervos del Señor en aquel tiempo que se habían organizado de 2 en 2, como estaba cantando, ¿no? El Señor nos ha organizado de 2 en 2 para predicar la palabra. Hermanos, entonces dice que aprovechó esa oportunidad porque miles se había despertado el interés y ahí dio su discurso Pedro. ¿Qué les parece, hermanos? Pedro dio su discurso ahí en la hermosa. Y voy a resumir como resultado, hermanos, de ese discurso en el capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y cuántos hermanos creyeron y se entregaron al Señor? 5,000. Un poco antes habían sido ¿cuántos? 3,000. Lleno del Espíritu Santo. Un solo hombre, hermanos. Miren. Aquí ¿cuántos somos? Usó a la mujer samaritana también. Todo un pueblo, hermanos, salió. A ver a quién, a encontrarse con quién. Con Jesús. Miren. Y por 3 días se quedó en Samaria. Usó a una mujer. Ahora lo está usando a Pedro. Hermanos, ahora el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, dice, las conversiones en los días finales no serán por miles, serán mucho más que en la época de los apóstoles. El Señor quiere que tú seas protagonista y quiere que tu iglesia sea atractiva. Cuando venga alguna persona nueva, ya hemos visto los métodos, ¿no? ¿Cómo debemos de recibirlo, hermano? Con una sonrisa, ¿verdad? Con una cortesía. Si fuéramos más amables, más corteses, hermanos, donde hay un adventista debía haber ¿cuántos? 100. Hermanos, aquí somos como 40, 50. 50 multiplica por 100. Debía haber como 5,000 en este momento. Si fuéramos más amables, si nos humilláramos. ¿Qué cosa quiere decir humillar, hermanos? Dejar a un lado el yo. Y el apóstol Pablo ya le había dicho claramente en Gálatas 2:20, ¿no? ¿Qué cosa dice, hermanos? Ya no vivo yo, ese es el yo, que se deja a un lado, ¿no? La soberbia, el orgullo, la codicia, todo eso se deja a un lado, porque la madre de todos los pecados es el yo. Y el apóstol Pablo alcanzó una
plena comunión, hermanos, con el Señor Jesucristo. Por eso pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, Jesús está viviendo en nosotros. Nuestra iglesia debe ser atractiva, ¿verdad? Nuestra iglesia, hermanos, debe de ganar más almas para el reino de los cielos. La única condición que el Señor pide es que reflejemos su carácter. Nada más, hermanos. Tan sencillo, entreguémonos al Señor Jesús. Alcancemos el nivel del apóstol Pablo y de los apóstoles. Mira, qué pasada. Vamos a terminar con esto, hermanos, para que nuestra iglesia sea atractiva. En el capítulo 5, dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Siguen hablando, ¿eh? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Eran atractivos, hermanos, porque estaban mostrando el carácter de Jesús. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, ¿qué cosa dice el versículo 15? Que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Hermanos, hicieron más obra que el Señor Jesucristo, miren. Tanto, dice, ¿verdad? Que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Cuando te sientes sanado, hermanos, ¿cómo te sientes de ánimo? ¿No? ¿Eres liberado de alguna enfermedad? ¿Te sientes bien, sí o no? Alabas a Dios, hermanos. ¿Tienes ganas de cantar? ¿No? ¿Tienes ganas de dar gloria a Dios? Esa es una iglesia atractiva, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, hermanos, a ser más amables, a imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de imitar el carácter es estar junto a Jesús. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, este lleva muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Frutos del amor, frutos de dominio propio, frutos de compasión. Hermanos, ¿seguiremos el método de Cristo para ganar almas? ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces hay que organizarnos ya, porque no es una sugerencia lo que el Señor Jesucristo cuando dijo, no, vayan de dos en dos. Fue una orden, hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, hermanos, y que la iglesia de Grand Island sea una iglesia, hermanos, de bendición, sea una iglesia atractiva para que más almas, hermanos, entren al reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Los voy a invitar que se pongan de pie para cantar el último canto, Vive la Esperanza. Cristo nos dio esta promesa, dijo que pronto vendrá para llevarse a su pueblo a la mansión celestial. Fue a prepararnos morada, dijo con seguridad, porque se fue su deseo que estemos donde Él está. Acepta hoy la promesa que llene tu corazón. Deja que ella te envuelva, es más que simple emoción.
triple emoción. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Y mientras viene voy, cumpliendo la misión, voy proclamando que Él vendrá por ti. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Cristo vendrá otra vez. Hermanos, Cristo va a venir conforme lo ha dicho, ¿verdad? Vendré otra vez. Y tenemos que estar preparados, hermanos, preparados. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amas, porque has enviado a tu amado Hijo para que encontremos la salvación y la vida eterna. Señor, bendice tu palabra que se está predicando a nivel mundial. Bendice a los hermanos que nos han escuchado en diferentes partes, a nuestros amigos también en las redes sociales. Señor, y que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los que han escuchado este mensaje, del que ha predicado también, y podamos ser instrumentos de bendición y de salvación, Señor, en tus manos. Y podamos, Señor, de avanzar en gloria en estos días finales de la historia de este mundo, porque el día de tu venida está muy cercano, Padre Todopoderoso. Gracias por confiar en nosotros. Gracias porque infundes esperanza en nuestras vidas, Señor, de un mañana mejor, de una vida mejor. Te ruego que bendigas a los hermanos presentes. Bendice también, Padre Todopoderoso, el compartir que vamos a tener en esta hora, los alimentos. Todos estos favores te ruego, confiando en los méritos de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.